Hola y bienvenidos a esta sesión dedicada a las funciones del gobierno, o más exactamente a las funciones de los distintos miembros del gobierno. Ya adelanto que no voy a explicar todas y cada una de las funciones que la Constitución o la ley atribuye a los diferentes miembros del gobierno, es decir, no voy a hacer una relación exhaustiva de esas funciones, sino que me voy a centrar en las que considero más importantes, en las que entiendo que son más relevantes. Y yo voy a hacer así fundamentalmente para que la sesión no se alargue demasiado y en consecuencia para que su seguimiento sea más fácil. Como es lógico, voy a comenzar con el presidente del gobierno, es decir, con las funciones, las tareas que la Constitución y la ley le confieren. Sabemos que el sistema de gobierno, el modelo de gobierno configurado en nuestra Constitución, coloca a su presidente, a la persona del presidente, como figura central, como figura que tiene una inequívoca preeminencia o primacía dentro del gabinete, tiene una clara primacía frente al resto de miembros del gobierno. El nuestro es un gobierno marcadamente presidencialista. Y ello se traduce de forma inmediata en la atribución de unas funciones verdaderamente importantes, verdaderamente trascendentes. Eso no significa que las funciones de los demás miembros del gobierno no sean importantes, claro que lo son, y en algún caso, como ocurre con el Consejo de Ministros, es decir, con el órgano colegiado del gobierno, vamos a comprobar que sus funciones son igualmente relevantes, igualmente trascendentes. Pero sin duda las funciones, los cometidos que nuestro ordenamiento atribuye al presidente son los más importantes. Ello ya se aprecia en la Constitución y concreto en el artículo 98.2 y en el artículo 100, donde podemos leer que al presidente del gobierno corresponde nada más y nada menos que dirigir la acción de gobierno, coordinar las funciones de los miembros que conforman ese gobierno y, fijémonos, corresponde también al presidente elegir y, en su caso, destituir a esos otros miembros del gobierno. Esto último, sin duda, es algo importante. Como no lo es menos, lo que hemos dicho al principio, dirigir la acción de gobierno y coordinar la acción, las funciones que ejercen los restantes miembros del gobierno. Dentro de esta función genérica de dirigir la acción de gobierno y coordinar las acciones de los otros miembros del gobierno, podemos concretar diciendo que corresponde al presidente establecer las directrices de la política gubernamental, directrices que naturalmente tienen que seguir los otros miembros del gobierno. El presidente, por supuesto, puede dirigir instrucciones, mandatos a esos otros miembros del gobierno y, por poner algún otro ejemplo más, también es cometido del presidente resolver los posibles conflictos, sobre todo conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los restantes miembros del gobierno, por ejemplo, entre distintos ministros al frente de distintos ministerios. Si atendemos
a la ley del gobierno, la ley 50/1997, y en concreto a su artículo segundo, veremos que hay una lista amplia de funciones, de competencias del presidente del gobierno. Todas ellas, como queda dicho, de gran relevancia. Por señalar aquí algunas de ellas, las que considero más importantes, digamos que el presidente es quien representa al gobierno, quien le representa frente al resto de órganos constitucionales y frente a las distintas administraciones del Estado, y también quien le representa frente al exterior. Al presidente también compete convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, es decir, del órgano colegiado del gobierno. También es responsabilidad del presidente del gobierno fijar, determinar el programa político del gobierno. Esto es algo muy importante, y fijando el programa político también el presidente debe concretar las directrices de la política interior y de la política exterior del Estado. La determinación del programa político es una tarea que corresponde al presidente incluso antes de serlo, y me explico. Cuando el presidente del gobierno es candidato a la presidencia del gobierno, porque ha sido propuesto por el rey ante el Congreso de los Diputados para que el Congreso, la Cámara Baja, vote su investidura, pues bien, en ese momento, en la votación de investidura precisamente, una de las obligaciones del candidato a la presidencia del gobierno es exponer ante la Cámara lo que va a ser su programa político. Así se establece concretamente en el artículo 99 de la Constitución. Vemos pues que el establecimiento del programa político es una tarea que ya desde la condición de candidato a la presidencia del gobierno se atribuye a esta figura central del gabinete, que es el presidente. También corresponde al presidente del gobierno proponer al rey, siempre previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, la disolución del Senado o la disolución de las Cortes Generales, es decir, de ambas cámaras. Esta es una tarea, esta es una competencia igualmente importante que corresponde al presidente, eso sí, como acabamos de decir, previa deliberación dentro del Consejo de Ministros. La disolución formal la lleva a cabo, la realiza el rey, pero siempre a propuesta del presidente del gobierno. Así se establece no solo en la ley del gobierno, en la ley 50/1997, en su artículo 2, sino que ya previamente esta es una función del presidente contemplada en el artículo 115 de la Constitución. Siguiendo con las funciones del presidente del gobierno, otra no menos importante es la de plantear al Congreso de los Diputados, plantear ante el Congreso de los Diputados, y siempre también aquí previa deliberación del Consejo de Ministros, la llamada cuestión de confianza. Esto es el presidente del gobierno quien debe decidir si solicita a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, que éste renueve la confianza del gobierno en momentos en los que el gobierno puede encontrarse en situación de debilidad, o que entienda necesaria una renovación de la confianza parlamentaria para seguir adelante con determinadas políticas. Pues bien, en esos momentos el presidente puede determinar, previa deliberación del Consejo de Ministros, plantear una cuestión de confianza ante el Congreso. Esa cuestión de confianza se ganará, y por lo tanto la confianza será renovada si el presidente obtiene
al menos mayoría simple y no se ganará y por lo tanto no se renovará la confianza si no se alcanza al menos esa mayoría simple. En el primer supuesto, si se renueva la confianza, el presidente y su gobierno continuarán, mientras que en el segundo supuesto, si no se renueva la confianza, el presidente deberá presentar la dimisión y habrá de nombrarse un nuevo presidente del gobierno siguiendo el procedimiento establecido al efecto en el artículo 99 de la Constitución. Bien, esta función, la de poder presentar una cuestión de confianza ante el Congreso de Diputados, viene determinada en ese artículo segundo de la Ley 50/1997, pero también en este caso es una función constitucionalmente prevista, porque también está contemplada en el artículo 112 de la Constitución. Otra función ciertamente importante es la de proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo. En este caso, previa autorización del Congreso de los Diputados. Vemos que, en primer lugar, estamos aquí ante una competencia estatal, es decir, del Poder Central, y así se establece claramente en el artículo 149.1, apartado 32. Por lo demás, la propuesta al rey debe proceder del presidente del gobierno, tal y como se establece en el artículo 92, apartado segundo de la Constitución, en relación con el artículo 62, apartado C del mismo texto constitucional. Repito, el referéndum consultivo solo puede celebrarse si lo propone el presidente del gobierno con autorización previa del Congreso de Diputados. La celebración del mismo, la convocatoria del referéndum, formalmente corresponde al rey, pero siempre a propuesta del presidente. Muy importante también es la función consistente en dirigir la política de defensa. ¿Cómo no va a serlo? Desde luego, todo lo relativo a la defensa, todo lo relativo a los ejércitos es siempre, dentro de un Estado, una de las funciones más importantes, y en este caso, de acuerdo con la ley del gobierno, es una función que recae fundamentalmente en el presidente del gobierno. Es responsabilidad fundamentalmente del presidente del gobierno. Otra de las funciones es la de refrendar los actos del rey y someter al monarca la sanción de las leyes y demás normas con rango de ley. Es decir, sabemos que las leyes, ya sean leyes ordinarias o ya sean leyes orgánicas aprobadas por las Cortes Generales, así como las normas con fuerza de ley, es decir, reales decretos legislativos y reales decretos leyes, son todas ellas normas que, para que puedan tener validez y entrar en vigor, deben ser sancionadas, es decir, firmadas por el rey. Pues bien, quien eleva al rey estas normas para que el rey las sancione es precisamente el presidente del gobierno. Así se prevé en el artículo 2 de la ley del gobierno, pero también se prevé previamente, también se contempla así en la propia Constitución, en concreto en sus artículos 91 y 64. En una interpretación sistemática de los artículos 91 y 64 veremos que también la Constitución ya prevé esta función. Y por último, en esta relación no exhaustiva de funciones del presidente del gobierno, cabe que nos detengamos en la que hace referencia a la legitimación para interponer ante el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad. Un recurso que, como sabemos, se puede interponer frente a leyes o normas con fuerza de ley que se consideren inconstitucionales, que se consideren que pueden atentar contra la Constitución. Pues bien, uno de los que tienen legitimación activa para poder interponer este recurso es el presidente del gobierno. Algo que también, además de prever el artículo 2 de la ley del gobierno, se prevé ya en el artículo 162, apartado primero de la Constitución. Las funciones del vicepresidente
o de los vicepresidentes. Sabemos que nuestro orden constitucional no exige la presencia de un vicepresidente en el gobierno y que por lo tanto cabe la existencia de un gobierno sin vicepresidente o sin vicepresidentes, pero al mismo tiempo cabe que pueda haber varios vicepresidentes. Tendrán en ese caso una prelación, habrá un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, etcétera, y de ahí que hablemos de funciones del vicepresidente o de los vicepresidentes. Lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de las funciones de este miembro del gobierno es que, sobre todo, esas funciones serán las que en cada caso establezca específicamente el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el que determinará qué funciones en concreto van a ejercer los vicepresidentes. Dicho eso, y atendiendo al artículo 13 de la Ley del Gobierno, de la Ley 50/1997, el vicepresidente o los vicepresidentes en todo caso tienen una función verdaderamente importante. ¿Cuál es? La de sustituir o suplir al presidente en determinados casos, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Como puede haber varios vicepresidentes, en los supuestos en los que quepa suplir al presidente por vacante, ausencia o enfermedad, habrá un orden de prelación, es decir, la sustitución corresponderá en su caso al vicepresidente primero y si este por cualquier motivo no pudiera llevar a cabo esa suplencia, correspondería al vicepresidente segundo y así sucesivamente. Conviene aquí concretar y aclarar cuando estamos ante casos de vacante, de ausencia del presidente o casos de enfermedad del presidente que conlleven esta suplencia por parte del vicepresidente. Bien, los casos de vacantes son fundamentalmente, como figura en la presentación, los de fallecimiento o dimisión del presidente. Cuando el presidente fallece o cuando el presidente dimite, se produce la vacante en el puesto de presidente del gobierno. Los casos de ausencia se producen básicamente cuando el presidente viaja fuera del territorio nacional. Y los casos de enfermedad que implican suplencia del presidente son aquellos en los que existen en la persona del presidente problemas de salud de tal índole, de tal gravedad, que le imposibilitan realizar un ejercicio normal, un ejercicio regular de sus funciones. Pues bien, es en estos casos cuando el vicepresidente o los vicepresidentes entrarían a suplir al presidente. Funciones de los ministros. Bien, en este caso nos basamos en el artículo 4 de la Ley del Gobierno, de acuerdo con el cual las funciones más relevantes de los ministros serían las que figuran en la presentación. Así, y en primer lugar, los ministros tienen como principal cometido desarrollar la acción de gobierno en su ámbito ministerial, en el ámbito de su departamento. Y eso habrán de hacerlo de acuerdo o de conformidad con lo que se acuerde regularmente, periódicamente en los consejos de ministros y también de acuerdo con las directrices que en cada momento, en cada caso, pueda establecer el presidente del gobierno. También corresponde a los ministros ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento ministerial. El ejercicio de esa potestad reglamentaria se traduce fundamentalmente en las llamadas órdenes ministeriales. Dictar órdenes ministeriales es básicamente en lo que se traduce el ejercicio de esta potestad reglamentaria.
También corresponde a los ministros refrendar los actos del rey cuando esos actos caigan dentro de la estricta competencia de sus departamentos ministeriales. Y en fin, cabe también mencionar el hecho de que, como sabemos, pueden existir ministros sin cartera, es decir, ministros que no están al frente de un ministerio, en cuyo caso las funciones serán las que el presidente del gobierno, que es el que decide si va a existir o no un ministro o unos ministros sin cartera, pues bien, corresponde al presidente, decía, atribuir específicamente unas funciones, unos cometidos a esos ministros sin cartera. Y los mismos tendrán que atenerse a esas funciones, a esas tareas determinadas por el propio presidente del gobierno. Las funciones del Consejo de Ministros. Decía al principio que las funciones del presidente del gobierno son sin duda las más importantes, lo cual nos obedece para que todas las demás funciones del resto de miembros del gobierno también sean muy importantes, como hemos venido viendo, y sobre todo, en este sentido, son especialmente importantes las del Consejo de Ministros, es decir, las del órgano colegiado del gobierno, el órgano en el que se reúnen todos los miembros del gobierno y actúan colectivamente, actúan colegiadamente. Pues bien, conforme al artículo 5 de la Ley 50/1997 de la Ley del Gobierno, al Consejo de Ministros corresponden una serie de funciones, de las que aquí consideramos más importantes las siguientes. En primer lugar, existe un capítulo de ellas relacionado con la producción normativa, es decir, con la elaboración y aprobación de normas. Y así, al Consejo de Ministros compete aprobar los proyectos de ley, ya sean ley ordinaria o ley orgánica, y remitir esos proyectos al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Más en particular, corresponde al Consejo de Ministros aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Esta es una función que además ya está prevista en el artículo 134 de la Constitución. Si distinguimos el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado frente a los demás proyectos de ley, no es sino porque estamos ante una ley verdaderamente importante, una de las leyes más importantes de cada año, y una ley que la propia Constitución singulariza. De ahí que también aquí nosotros pues lo hagamos. Asimismo, y en este ámbito de la producción normativa, corresponde al Consejo de Ministros aprobar los reales decretos legislativos y los reales decretos leyes, es decir, las normas con fuerza de ley que dicta el Gobierno. Además de contenerse esta previsión en el artículo 5 de la Ley 50/1997, la misma ya está contemplada en la Constitución, concretamente en los artículos 82 a 85, por lo que a los reales decretos legislativos se refiere, y en el artículo 86, por lo que concierne a los reales decretos leyes. Igualmente, y seguimos en este apartado de la producción normativa, al Consejo de Ministros corresponde aprobar los reglamentos, fundamentalmente reales decretos, necesarios para el desarrollo y la ejecución de las leyes dictadas, aprobadas por las Cortes Generales. Eso sí, esos reglamentos deben tener un previo dictamen del Consejo de Estado antes de ser dictados, si bien ese previo dictamen del Consejo de Estado, que es obligatorio, no es vinculante. Es decir, el Consejo de Ministros puede aprobar reglamentos, puede aprobar reales decretos que no se ajusten necesariamente al dictamen
previo y obligatorio del Consejo de Estado. Siguiendo con las funciones del Consejo de Ministros, también corresponde a este órgano colegiado acordar la negociación y la firma de los tratados internacionales, función esta ciertamente importante, y remitirlos, una vez firmados, a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución. Otra función muy relevante del Consejo de Ministros es la de, en su caso, declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados, también en su caso, la declaración del estado de sitio. Esta función, además de la ley del gobierno, viene también contemplada en el artículo 116 de la Constitución. Y en fin, repito, sin carácter exhaustivo, podemos cerrar este capítulo de funciones del Consejo de Ministros aludiendo a una de índole económica, siempre importante y desde luego en estos tiempos que corren mucho más, como es la de disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito. Esta función le corresponde al Consejo de Ministros, si bien para que se pueda emitir deuda pública o contraer crédito, para que el Consejo de Ministros pueda adoptar una decisión en este sentido, es necesario que ello haya sido autorizado por ley. Es decir, aquí nos encontramos con una doble participación o una concurrencia del Parlamento de un lado y del Gobierno a través de su órgano colegiado de otro. Dada la importancia de esta función, una función de claro contenido económico, se precisa esa doble participación, esa concurrencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Y en fin, esto es todo por lo que a la función del Gobierno, a las funciones que la Constitución o la ley atribuye a los distintos miembros del Gobierno se refiere. Confío en que se haya podido entender lo aquí explicado y muchas gracias por la atención prestada.